Era 14 de abril de 1957, un domingo por la noche en la Ciudad de México, y Raúl Mendoza no podía dormir. Llevaba 22 años trabajando como mecánico de aviación en el Aeropuerto Central. Había revisado cientos de motores, miles de piezas, y nunca había tenido un presentimiento como el que sentía esa noche. Se levantó de la cama tratando de no despertar a su esposa Carmela. Ella ya estaba acostumbrada a sus insomnios. Los mecánicos buenos, los que realmente entienden las máquinas, desarrollan una relación casi sobrenatural con ellas. Escuchan cosas que otros no escuchan. Sienten vibraciones que los manuales no pueden explicar. Y esa tarde, mientras revisaba el Consolidated B-24, el bombardero convertido en avión de pasajeros que despegaría mañana temprano hacia Mérida, Raúl había sentido algo mal, muy mal. El motor número 3 tenía vibraciones anormales. No era algo dramático, no era un fallo evidente que justificara cancelar el vuelo según los protocolos oficiales. Era sutil, apenas perceptible, el tipo de cosa que un mecánico con 2 años de experiencia pasaría por alto sin pensarlo 2 veces. Pero Raúl tenía 22 años de experiencia, y esas vibraciones le susurraban muerte. Había reportado sus preocupaciones al supervisor de turno, un hombre llamado Aguilar que era más burócrata que aviador. Mendoza, los parámetros están dentro de lo aceptable, le había dicho con tono aburrido. Si cancelamos cada vuelo por tus presentimientos, ningún avión despegaría nunca. Está autorizado para volar. Punto final. Raúl había insistido. Ingeniero Aguilar, ese motor no suena bien. Necesita una revisión completa. Dame 24 horas, puedo desarmarlo, verificar cada componente. Aguilar había cerrado la carpeta con los reportes. No hay tiempo. Ese avión tiene pasajeros confirmados para mañana a las 9:15. Pasajeros importantes. No vamos a cancelar por tu sexto sentido. Ahora, a las 2 de la madrugada del lunes 15 de abril, Raúl estaba sentado en su pequeña cocina con una taza de café que ya se había enfriado. Carmela apareció en la puerta con su bata. ¿Otra vez el avión?, preguntó suavemente. Raúl asintió. No puedo quitarme la sensación, amor. Ese motor va a fallar. Lo sé como sé mi propio nombre. ¿Reportaste tus preocupaciones? Sí, pero Aguilar no me hizo caso. Dice que todo está dentro de parámetros aceptables. Carmela se sentó junto a él. Entonces hiciste tu trabajo. El resto no está en tus manos. Pero Raúl sabía que no era tan simple. Nunca lo era. A las 6 de la mañana, Raúl ya estaba en el aeropuerto. Su turno comenzaba oficialmente a las 7, pero había llegado temprano. Necesitaba revisar ese motor una vez más. Tal vez encontraría algo concreto, algo medible, algo que incluso Aguilar no pudiera ignorar. El hangar estaba casi vacío, solo algunos trabajadores de limpieza y un par de pilotos revisando documentación de vuelo. Raúl caminó hacia el B-24 con su caja de herramientas. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas altas del hangar. El avión lucía imponente, casi hermoso en esa luz dorada. Pero Raúl solo veía un ataúd con alas. Se subió a la escalerilla de mantenimiento y abrió el compartimento del motor número 3. Comenzó su inspección sistemáticamente. Revisó las bujías, los cables, las conexiones. Todo parecía estar en orden superficialmente. Pero cuando puso su mano directamente sobre el motor, sintió esa vibración nuevamente, irregular, sutil, ominosa. Buenos días, don Raúl. La voz lo sobresaltó. Era el copiloto, José Luis Cervantes, un hombre joven de unos 30 años con uniforme impecable. Buenos días, piloto, respondió Raúl sin apartar la mano del motor. ¿Algún problema con la nave?, preguntó Cervantes. Raúl dudó. Este era el momento. Podía decir, no, todo bien, y evitarse problemas con sus superiores. O podía decir la verdad y probablemente ser ignorado de todos modos. Este motor no me gusta, dijo finalmente. Cervantes subió la escalerilla y se paró junto a Raúl. ¿Qué tiene? Vibraciones anormales. No es algo que aparezca en los instrumentos, pero está ahí.
Lo siento. El copiloto frunció el ceño. ¿Lo reportaste? Al ingeniero Aguilar. Dice que está dentro de parámetros aceptables. Cervantes asintió lentamente. ¿Y usted qué opina? Opino que este avión no debería volar hoy. Opino que necesitamos 24 horas más para una revisión completa. Hubo un silencio largo. Cervantes miró el motor, luego a Raúl, luego al cielo que comenzaba a aclararse. Don Raúl, ¿sabe quién vuela con nosotros hoy? Raúl negó con la cabeza. Pedro Infante. El nombre cayó como piedra. Pedro Infante, el ídolo de México. El hombre más amado del país. El actor, el cantante, la estrella que hacía llorar y reír a millones. Jesús, susurró Raúl. Viene de filmar en Mérida, continuó Cervantes. Voló comercial ayer para estar con su familia el domingo. Hoy regresa en este vuelo privado porque tiene llamado de filmación urgente. Si cancelamos, se retrasa toda una producción. Cientos de personas esperándolo. Entiendo, dijo Raúl, sintiendo el peso de esa información. Pero un retraso es mejor que... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Cervantes bajó la mirada. Voy a hablar con el capitán Rosa, ver qué opina. Gracias, piloto. Raúl se quedó solo con el motor nuevamente. Pasó su mano sobre el metal frío. Por favor, susurró. Por favor, no me hagas quedar como paranoico, pero tampoco mates a nadie. A las 7:30, el hangar comenzó a llenarse de actividad. Trabajadores llegaban para sus turnos, se preparaban otros vuelos. El ruido normal de un aeropuerto despertando. Raúl bajó de la escalerilla y comenzó a guardar sus herramientas cuando vio llegar un carro negro. Se detuvo cerca del hangar. Del asiento trasero bajó un hombre con lentes oscuros, camisa blanca y pantalones de vestir. Incluso desde la distancia, incluso con los lentes, Raúl lo reconoció inmediatamente. Pedro Infante. Era más alto de lo que Raúl había imaginado. Caminaba con esa confianza tranquila que solo tienen las personas genuinamente seguras de sí mismas. No la arrogancia de los ricos, sino la calma de alguien cómodo en su propia piel. Saludó al chofer con un apretón de manos, cargó su propia maleta pequeña y comenzó a caminar hacia el hangar. Raúl sintió su corazón acelerarse. Tenía que decirle, tenía que advertirle. No importaba si lo tomaban por loco, no importaba si perdía su trabajo. Esto era Pedro Infante. Esto era el orgullo de México caminando hacia un avión que Raúl sabía, con cada fibra de su ser, que no debería despegar. Pedro entró al hangar y miró alrededor. Sus ojos se posaron en el B-24. Caminó hacia él con pasos lentos, observándolo. Raúl notó algo extraño en su expresión. No era miedo exactamente, pero tampoco era la tranquilidad de alguien confiado en su vuelo. Era algo más complejo, melancolía tal vez, o resignación. Raúl dejó su caja de herramientas y caminó hacia él. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Don Pedro? Pedro se giró, se quitó los lentes. Sus ojos eran amables, cansados. Sí, amigo. Buenos días. Buenos días, señor. Yo soy Raúl Mendoza, mecánico de este avión. Pedro extendió su mano. Raúl la estrechó, sorprendido por la firmeza y calidez del apretón. Mucho gusto, don Raúl. ¿Todo bien con la nave? Esta era la pregunta. Esta era la oportunidad. Raúl podía sentir las palabras formándose en su garganta. No, don Pedro. Este avión no debería volar hoy. El motor número 3 tiene problemas. Por favor, no aborde. Pero lo que salió de su boca fue diferente. Estamos revisando, don Pedro. Nada grave oficialmente, pero... Se detuvo. Pedro lo miró con atención completa. Pero yo no volaría hoy si pudiera evitarlo. El silencio entre ellos fue denso. Pedro asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. ¿Qué tipo de problemas tiene? El motor número 3 no está respondiendo como debería. Vibraciones anormales. Le dije al piloto,
pero dice que está dentro de parámetros aceptables. Pedro miró el avión, luego al mecánico, luego al cielo despejado de esa mañana de abril. ¿Usted qué haría en mi lugar?, preguntó Pedro directamente. Raúl bajó la mirada, limpiándose las manos en un trapo sucio que llevaba en el bolsillo. No es mi lugar decir, don Pedro. Yo solo reparo lo que me ordenan reparar. Pero como mecánico, como hombre que conoce estos aviones, ¿qué haría? Raúl lo miró directamente a los ojos. Vio cansancio ahí, pero también algo más, una tristeza antigua, como si Pedro cargara un peso invisible que nadie más podía ver. Yo esperaría hasta mañana, daría tiempo para una revisión más completa, pero entiendo que usted tiene compromisos, filmaciones. Probablemente no sea nada. Probablemente estoy siendo excesivamente cauteloso. Pedro asintió lentamente. Sacó una cajetilla de cigarros del bolsillo de su camisa. Ofreció uno a Raúl. Ambos fumaron en silencio durante un momento, parados junto al avión que brillaba bajo la luz matutina. ¿Tiene familia, don Raúl?, preguntó Pedro de repente. Sí, señor. Mi esposa Carmela, 3 hijos ya grandes. ¿Les dice que los ama? La pregunta tomó a Raúl por sorpresa. Pues, sí, supongo. A mi manera. Pedro sonrió con tristeza. Dígales hoy, dígales claramente. No asuma que lo saben. Dígalo con palabras. Raúl sintió un escalofrío. ¿Don Pedro, está usted bien? Sí, amigo. Solo pensando en lo frágil que es todo esto. La vida, las certezas, el mañana que damos por sentado. Pedro apagó su cigarro contra la suela de su zapato. Guardó la colilla en su bolsillo para no ensuciar el hangar. Ese pequeño gesto de consideración conmovió a Raúl profundamente. Gracias por su honestidad, dijo Pedro extendiendo su mano nuevamente. Es usted un buen hombre, un hombre que hace su trabajo con conciencia. México necesita más hombres así. Raúl estrechó su mano, sosteniéndola un segundo más de lo normal. Don Pedro, sus películas me han dado mucha alegría a mí y a mi familia. Usted es el orgullo de México. Solo tenga cuidado. Pedro sonrió. Esa sonrisa que había iluminado 1000 pantallas. Siempre tengo cuidado, amigo. Pero mientras Pedro caminaba hacia la terminal, Raúl lo vio detenerse, sacar una moneda de su bolsillo, lanzarla al aire. Raúl no pudo ver qué lado cayó, pero vio a Pedro guardar la moneda, respirar profundo y continuar caminando. En ese momento, Raúl supo que Pedro Infante había tomado su decisión. Supo que nada de lo que él dijera cambiaría el curso de lo que estaba por venir. Supo que estaba presenciando las últimas horas de un hombre que caminaba consciente hacia su destino. Raúl corrió. No lo pensó, simplemente corrió tras Pedro. «¡Don Pedro, espere!». Pedro se detuvo, se giró. Raúl llegó sin aliento. «Por favor, don Pedro, tome un vuelo comercial. Hay uno que sale a las 11. Llegará solo 2 horas más tarde. Por favor». Pedro puso su mano en el hombro de Raúl. «Don Raúl, hay un equipo completo esperándome en Mérida. Actores, técnicos, productores que invirtieron dinero. No puedo simplemente no aparecer por una sensación, por las preocupaciones de un mecánico que usted mismo admite está siendo excesivamente cauteloso». «No me importa parecer cauteloso», dijo Raúl, su voz quebrándose. «No me importa si me despiden. Solo, por favor, no suba a ese avión». Pedro lo miró con una ternura devastadora. «Amigo, aprecio profundamente su preocupación, ¿de verdad? Pero he vivido toda mi vida siendo responsable, cumpliendo mi palabra. No puedo cambiar eso ahora». Aunque le cueste la vida, las palabras salieron antes de que Raúl pudiera detenerlas. Pedro no se enojó, no se ofendió, simplemente asintió. «Si Dios decide que hoy es mi día, don Raúl, no importa qué avión tome, no importa qué decisión haga, lo que tiene que pasar, pasará». «No creo eso», dijo Raúl desesperado. «Creo que las decisiones importan. Creo que este momento importa. Creo que usted puede elegir vivir.
Pedro abrazó a Raúl. Un abrazo completo, fuerte, real. Gracias, susurró en su oído. Gracias por importarle, gracias por intentar, pero mi decisión está tomada. Cuando se separaron, había lágrimas en los ojos de Raúl. Pedro caminó hacia la terminal sin mirar atrás. Raúl se quedó parado en medio del hangar, sintiendo que acababa de perder una batalla que nunca tuvo oportunidad de ganar. Regresó al B-24 mecánicamente. Otros mecánicos ya estaban haciendo las verificaciones prevuelo finales. Raúl los observaba trabajar como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Cada tornillo que apretaban, cada nivel que revisaban, cada firma en los reportes de inspección, todo le parecía parte de un ritual macabro. Mendoza, ¿ya terminaste con el motor 3? Era Aguilar, el supervisor, con su portapapeles y su expresión permanentemente irritada. Sí, ingeniero, pero mantengo mi reporte. Ese motor necesita revisión completa. Aguilar suspiró con exasperación. Ya basta, Mendoza. El avión está certificado para volar. Los pilotos están conformes. Si tienes algún problema personal con este vuelo, puedes retirarte. Raúl sintió la sangre hervirle. No es problema personal, ingeniero. Es problema profesional. Llevo 22 años haciendo esto. Sé cuando un motor está mal. Y yo llevo 15 años autorizando vuelos, respondió Aguilar fríamente. Este avión despega en 45 minutos. Si no tienes nada nuevo que reportar, algo medible, algo en los instrumentos, entonces tu trabajo aquí está terminado. Raúl apretó los puños. Quería gritar. Quería tomar a Aguilar de las solapas y sacudirlo hasta que entendiera. Pero sabía que sería inútil. Está bien, ingeniero, dijo finalmente. Que conste en actas que expresé mis preocupaciones múltiples veces. Consta, dijo Aguilar sin mirarlo, firmando el último documento. Ahora déjanos trabajar. Raúl recogió sus herramientas y salió del hangar. No podía quedarse. No podía ver ese avión despegar sabiendo lo que sabía. Caminó hacia el estacionamiento de empleados, sus piernas pesadas como plomo. En su carro, sentado en silencio, Raúl no encendió el motor. Simplemente se quedó ahí, mirando a través del parabrisas hacia el hangar a la distancia. Desde donde estaba, podía ver el B-24 siendo remolcado hacia la pista. Eran las 8:45 de la mañana. Dentro de media hora, ese avión despegaría, y Pedro Infante estaría dentro. Raúl bajó la cabeza y rezó. No era particularmente religioso, no iba a misa cada domingo como Carmela quería, pero en ese momento rezó con fervor que no había sentido en años. Dios, si existes, si escuchas, por favor protege a esa gente. Por favor haz que yo esté equivocado. Por favor que sea solo un viejo paranoico viendo problemas donde no los hay. Por favor. A las 9:00, vio a los pasajeros caminando hacia el avión. Desde la distancia no podía distinguir rostros, pero uno de ellos tenía que ser Pedro. 6 personas en total subirían. 6 vidas que Raúl había intentado salvar y había fallado. A las 9:15, el B-24 comenzó a rodar por la pista. Raúl observaba, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. El avión ganó velocidad. Las ruedas se separaron del suelo. Subió hasta convertirse en un punto pequeño contra el cielo azul de la mañana. Raúl esperó. Esperó que sus temores fueran infundados. Esperó que el avión desapareciera en la distancia y que en unas horas recibiera noticia de que había aterrizado seguro en Mérida. Esperó estar equivocado más que nada en el mundo. Se quedó en su carro durante 1 hora, luego 2. Finalmente, a las 11:30, encendió el motor y comenzó a conducir a casa. Tal vez todo estaba bien. Tal vez había sido excesivamente cauteloso como Aguilar decía. Tal vez Pedro Infante estaba en Mérida en este momento, filmando, sonriendo, vivo. Cuando llegó a su casa, Carmela estaba en la cocina preparando el almuerzo. «Llegaste temprano», dijo sorprendida. «No me sentía bien», mintió Raúl. «Pedí salir antes».
La radio estaba encendida en la sala, música suave de fondo. Raúl se sentó en su sillón, cerró los ojos, tratando de calmar su mente. Entonces la música se detuvo abruptamente. «Interrumpimos nuestra programación», dijo el locutor con voz tensa. «Estamos recibiendo reportes no confirmados de que un avión privado se estrelló esta mañana en Mérida, Puebla». Raúl sintió que el mundo se detenía. Se dice que entre los pasajeros podría estar el actor y cantante Pedro Infante. Repetimos, esto no está confirmado. Estamos tratando de verificar la información. Carmela salió corriendo de la cocina. «Dios mío», susurró Carmela llevándose las manos a la boca. Pedro Infante. Raúl no podía moverse, no podía respirar. Estaba clavado en su sillón mientras la voz del locutor continuaba. Según reportes preliminares, el accidente ocurrió aproximadamente a las 10:15 de la mañana, en una zona conocida como Colonia del Valle en Mérida, Puebla. No Mérida, Yucatán, sino Mérida, Puebla, a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Carmela miró a Raúl. «¿No es ese el vuelo que revisaste esta mañana?» Raúl asintió lentamente, incapaz de hablar. «El que te tenía preocupado, el que...» Su voz se quebró. «Raúl, ¿le dijiste a alguien?» «Les dije a todos», susurró Raúl. «Al supervisor, al copiloto, a Pedro Infante mismo. Les dije que el motor estaba mal. Les dije que no volaran». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Carmela se arrodilló frente a él. Tomó sus manos. «Tú hiciste tu trabajo, amor. Reportaste el problema, les advertiste». «No fue suficiente», dijo Raúl entre sollozos. «Debí haber hecho más. Debí haber saboteado el avión. Debí haber llamado a la prensa. Debí haber hecho algo, cualquier cosa para detener ese despegue». «No puedes pensar así». «¿Cómo no voy a pensar así? Sabía que iba a pasar. Lo sabía, Carmela. Lo sentí en mis huesos. Y los dejé subir de todos modos». La radio continuaba. «Confirmamos ahora que el vuelo privado que se estrelló esta mañana transportaba al actor y cantante Pedro Infante González. No hay reportes de sobrevivientes. Repetimos, no hay sobrevivientes». Raúl se levantó bruscamente, caminó hacia la radio y la apagó de un golpe. El silencio que siguió fue peor que las noticias. Era un silencio culpable, acusador, insoportable. «Tengo que regresar», dijo Raúl de repente. «Tengo que ir al aeropuerto». «¿Para qué?» «Para dar mi testimonio, para decirles que yo sabía, para que... Quede registrado que esto no fue solo mala suerte, fue negligencia, fue ignorar advertencias». Carmela lo detuvo. «Raúl, si vas ahora, te van a culpar. Van a hacer que esto sea tu responsabilidad. Van a decir que si estabas tan seguro debiste haber hecho más». «Y tienen razón», gritó Raúl. «Debí haber hecho más. Tú no mataste a esa gente. El motor falló. La compañía ignoró tus advertencias. Los supervisores autorizaron el vuelo. Tú hiciste exactamente lo que debías hacer». Pero Raúl no la escuchaba. Se puso su chaqueta y salió de la casa. Condujo de regreso al aeropuerto en un estado de shock. Las calles ya estaban llenas de gente saliendo de sus casas, congregándose, llorando. México se estaba enterando. El país estaba deteniéndose. El hombre más amado de la nación había muerto. Y Raúl había sido una de las últimas personas en hablar con él. Cuando llegó al aeropuerto, era un caos absoluto. Periodistas, policías, oficiales de aviación, curiosos, todos querían saber qué había pasado. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Pedro Infante? Raúl se abrió paso hasta el hangar donde había trabajado esa mañana. Aguilar estaba ahí, rodeado de oficiales de investigación. Cuando vio a Raúl, su rostro palideció. «Mendoza», dijo Aguilar nerviosamente. «¿Qué haces aquí? Tu turno terminó». «Vine a dar mi declaración», dijo Raúl firmemente. «Sobre el motor número 3, sobre las advertencias que di, sobre todo lo que ustedes ignoraron».
Uno de los investigadores se acercó. ¿Usted es el mecánico que revisó ese avión? Soy el mecánico que intentó detener ese vuelo, respondió Raúl. Reporté problemas con el motor número 3 múltiples veces, a mi supervisor, al copiloto, directamente a Pedro Infante. El investigador sacó una libreta. Necesito que venga conmigo y me cuente todo, con detalles. Durante las siguientes 4 horas, Raúl contó su historia una y otra vez, a investigadores diferentes, a oficiales de las Secretaría de Comunicaciones, a reporteros que se colaron en las oficinas. Cada vez que la repetía, sentía el peso aumentar, el peso de haber sabido, el peso de no haber hecho suficiente. ¿Le dijo específicamente a Pedro Infante que no volara?, preguntó uno de los investigadores. ¿Sí? ¿Y qué respondió él? Raúl cerró los ojos, recordando. Dijo que tenía compromisos, que no podía decepcionar a la gente que contaba con él. Dijo que si Dios decidía que era su día, no importaba qué avión tomara. El investigador escribió eso. ¿Y usted qué le respondió? Le dije que las decisiones importaban, que ese momento importaba, que podía elegir vivir. Raúl abrió los ojos, mirando directamente al investigador. Pero él ya había tomado su decisión, y yo no hice nada más para detenerlo. Usted no podía detenerlo físicamente, dijo el investigador. Dio sus advertencias profesionales, reportó sus preocupaciones. Eso es todo lo que su trabajo requería. Mi trabajo no es lo que me quita el sueño, respondió Raúl. Es mi conciencia. Los días siguientes fueron un infierno. La investigación oficial concluyó exactamente lo que Raúl había predicho. Falla mecánica del motor número 3, exacerbada por mantenimiento inadecuado. Los reportes de Raúl fueron incluidos en el expediente. Su supervisor Aguilar fue suspendido temporalmente, aunque eventualmente regresó a su puesto. Pero nada de eso importaba. Pedro Infante estaba muerto. Junto con el capitán Rosa, el copiloto Cervantes y otros 4 pasajeros. 6 familias destruidas, un país en luto, y Raúl Mendoza cargando una culpa que ningún reporte oficial podía aliviar. El funeral fue masivo. Más de 200,000 personas llenaron las calles de la Ciudad de México. Raúl fue, aunque se mantuvo en la parte trasera de la multitud. Vio a la viuda de Pedro, Irma Dorantes, completamente devastada. Vio a los hijos confundidos y rotos. Vio el ataúd cubierto con la bandera mexicana. Vio algo más. Vio a la viuda del copiloto Cervantes, una mujer joven con 2 niños pequeños. Vio a los padres ancianos del capitán Rosa, sostenidos por familiares para no colapsar. Vio rostros de personas que nunca aparecerían en los periódicos. Personas cuyas vidas también habían sido destrozadas por ese motor que Raúl había sabido que fallaría. Después del funeral, Raúl no pudo regresar al aeropuerto. La sola idea de ver otro avión lo hacía sentir físicamente enfermo. Pidió licencia médica. Su doctor le diagnosticó depresión severa y le dio incapacidad por 3 meses. Durante esos 3 meses, Raúl apenas salía de casa. Se sentaba en su sillón, fumando cigarro tras cigarro, reproduciendo esa mañana una y otra vez en su mente. ¿Qué podía haber hecho diferente? ¿Debió haber sido más dramático? ¿Debió haber gritado? ¿Amenazado con renunciar públicamente si el avión despegaba? ¿Sabotear el motor para que la falla fuera evidente incluso para Aguilar? Carmela trataba de consolarlo. No fue tu culpa, amor. Hiciste todo lo que pudiste. Pero esas palabras sonaban huecas. Raúl sabía la verdad. Había tenido el conocimiento, había tenido la oportunidad y había fallado. Un día, 2 meses después del accidente, tocaron a su puerta. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con sombrero y traje modesto. ¿Don Raúl Mendoza? Sí. Soy Teodoro Infante, padre de Pedro. Raúl sintió que sus piernas se debilitaban. Don Teodoro, yo no sé qué decir. El padre de Pedro entró cuando Raúl lo invitó.
Se sentaron en la pequeña sala. Carmela sirvió café que ninguno de los dos tocó. Leí su testimonio en el reporte de investigación, dijo Teodoro lentamente. Leí que usted le advirtió a mi hijo, que trató de convencerlo de no volar. Debía haber hecho más, dijo Raúl, las lágrimas ya comenzando. Debía haberlo detenido físicamente. Debía haber... Teodoro levantó su mano. Don Raúl, ¿conocía usted a mi hijo? Solo lo conocí esa mañana. Hablamos tal vez 10 minutos. Entonces no lo conocía realmente, porque si lo hubiera conocido, sabría que cuando Pedro tomaba una decisión, nada ni nadie podía cambiarlo. Era terco, responsable hasta el punto de ser autodestructivo. Si sentía que tenía un compromiso, lo cumpliría aunque le costara la vida. Teodoro pausó, sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Y eso es exactamente lo que pasó. Pero yo sabía que el motor estaba mal. Y usted se lo dijo. Hizo su trabajo. Más que su trabajo, arriesgó su posición al insistir tanto. No puede cargar con responsabilidad que no es suya. ¿Cómo no voy a cargarla?, preguntó Raúl, su voz quebrándose. Estreché su mano, lo miré a los ojos, le dije que no volara, y aún así lo dejé irse. Teodoro se inclinó hacia adelante. Don Raúl, ¿sabe qué encontraron en el bolsillo de la chaqueta de mi hijo? Raúl negó con la cabeza. Un cuaderno, con palabras escritas minutos antes del impacto, palabras de despedida para su familia, palabras de gratitud por su vida. Teodoro sacó un papel doblado de su bolsillo. Me dieron una copia. Quiero leerle algo. Abrió el papel con manos temblorosas. Pedro escribió: si están leyendo esto, significa que no llegué. Quiero que sepan que no tuve miedo. Mis últimos pensamientos fueron de gratitud. Don Raúl, mi hijo, sabía. De alguna manera sabía que ese vuelo era peligroso, y voló de todos modos. Eso no me hace sentir mejor, dijo Raúl. Lo sé, pero necesito que entienda algo. Usted le dio a mi hijo la oportunidad de elegir. Le dio información honesta, y Pedro, siendo el hombre que era, tomó su propia decisión. Una decisión equivocada, sí. Una decisión que me quitó a mi hijo. Pero fue su decisión, no la suya. Teodoro se levantó, caminó hacia Raúl y puso su mano en su hombro. Si vine aquí es para decirle gracias. Gracias por intentar salvar a mi hijo. Gracias por importarle lo suficiente como para arriesgar su trabajo. Gracias por tratarlo como ser humano y no como estrella intocable. Raúl comenzó a sollozar. Teodoro lo abrazó, este extraño que había perdido a su hijo, consolando al mecánico que se culpaba por esa pérdida. Suelte esa culpa, don Raúl, susurró Teodoro. No le pertenece. Mi hijo tomó su camino. Usted hizo todo lo que un hombre bueno podía hacer. Cuando Teodoro se fue, algo en Raúl comenzó a cambiar. No era perdón completo, no era paz absoluta, pero era el comienzo de entender que tal vez, solo tal vez, había hecho suficiente. Eventualmente regresó al trabajo, pero era un hombre diferente. Cada avión que revisaba lo hacía pensando en Pedro Infante. Cada motor que inspeccionaba lo hacía con la memoria de ese B-24. Y si tenía la más mínima duda sobre algo, cualquier cosa, detenía todo. No le importaba enojar a supervisores, no le importaba causar retrasos, no le importaba que lo llamaran paranoico. Nunca más dejaría que un avión despegara si sentía que algo estaba mal. En los siguientes 20 años de su carrera, Raúl fue responsable de cancelar 47 vuelos. Algunos por problemas que eventualmente se confirmaron serios, otros por precauciones que tal vez fueron excesivas, pero ninguno de esos 47 aviones se estrelló. Ninguno de esos pasajeros murió. Raúl nunca sabría cuántas vidas salvó con esas cancelaciones. Tal vez cientos, tal vez miles si se contaban todos los años futuros que esas personas vivieron. Los supervisores aprendieron a confiar en su instinto. Cuando Raúl Mendoza decía que algo estaba mal, le creían.
Se jubiló en 1977, después de 42 años de servicio. En su último día, el director del aeropuerto le dio una placa al mecánico más dedicado en la historia de la aviación mexicana. Su compromiso con la seguridad salvó incontables vidas. Raúl aceptó la placa, pero en su mente solo podía pensar en las 6 vidas que no pudo salvar. En su fiesta de jubilación, uno de sus colegas jóvenes le preguntó: «Don Raúl, ¿cuál fue el caso más difícil de su carrera?». Raúl no dudó. 15 de abril de 1957, el día que Pedro Infante murió en un avión que yo había revisado. El día que le advertí del peligro y no pude convencerlo de quedarse en tierra. «Pero usted hizo su trabajo», dijo el joven mecánico. Dio su advertencia profesional. «Hice mi trabajo», concordó Raúl, «pero me preguntaré por el resto de mi vida si pude haber hecho más». Esa noche, en casa, Carmela le preparó su cena favorita. Sus hijos y nietos vinieron a celebrar. Había risas, historias, amor. Pero cuando todos se fueron y Raúl se quedó solo en su sillón, sacó algo que había guardado durante 20 años. Era el periódico del 16 de abril de 1957. La portada mostraba una foto de Pedro Infante sonriendo, con el titular: «México llora la muerte de su ídolo más amado». Raúl había leído ese periódico cientos de veces. Conocía cada palabra, cada fotografía, cada detalle del reportaje. Pero esta noche, lo leyó diferente. Lo leyó como un hombre que finalmente, después de 2 décadas, estaba empezando a hacer las paces con su pasado. Había un artículo secundario que siempre le llamaba la atención. Una entrevista con Irma Dorantes, la viuda de Pedro, realizada semanas después del funeral. El reportero le había preguntado si culpaba a alguien por el accidente. Su respuesta había sido: «No culpo a nadie. Pedro vivió como quiso vivir. Intensamente, responsablemente, sin miedo. Esa mañana me llamó antes de abordar. Me dijo que me amaba. Me dijo que si algo pasaba, quería que supiera que había sido feliz. Creo que de alguna forma sabía. Y aún así eligió volar. Esa era su naturaleza». Raúl dobló el periódico cuidadosamente y lo guardó de nuevo. Se levantó y caminó hacia la ventana de su sala. La Ciudad de México brillaba en la noche. Millones de luces, millones de vidas. Algunas de esas vidas las había salvado él. Algunos de esos aviones que veía pasar en la distancia no se habían estrellado porque Raúl Mendoza había confiado en su instinto, había detenido despegues, había insistido en revisiones completas. Pedro Infante se había perdido. Ese dolor nunca desaparecería completamente. Pero ¿cuántos otros no se habían perdido gracias a la lección que esa tragedia le había enseñado? Los años pasaron, 1980, 1985, 1990. Raúl envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco. Su espalda se encorvó, pero su mente permanecía aguda, llena de memorias de aviones, de motores, de vidas salvadas y una vida perdida. En 1992, un periodista joven lo buscó para un artículo especial sobre el 35 aniversario de la muerte de Pedro Infante. «Don Raúl, entiendo que usted fue una de las últimas personas en hablar con Pedro Infante antes de abordar el avión». «¿Así es? ¿Puede contarme sobre esa conversación?». Raúl, ahora de 77 años, miró al periodista con ojos cansados pero claros. «Le dije que el motor estaba mal. Le dije que no volara. Le rogué que esperara un día más». ¿Y qué dijo él? Dijo que tenía responsabilidades, que no podía decepcionar a la gente, que si era su día, sería su día sin importar qué hiciera. El periodista escribió rápidamente: «Usted se siente responsable por su muerte». Raúl pausó largo tiempo antes de responder. «Pasé 20 años sintiéndome responsable. Pasé 20 años preguntándome qué más pude haber hecho. Sabotear el avión, llamar a la prensa, tirarme frente a las ruedas para evitar el despegue. ¿Y ahora? Ahora entiendo que hice lo que un hombre bueno debía hacer. Le di información honesta, le advertí del peligro,
Respeté su autonomía como adulto para tomar su propia decisión. ¿Fue la decisión correcta? No. ¿Pude haberlo detenido físicamente? Tal vez. ¿Debí haberlo hecho? No lo sé. Probablemente nunca lo sabré. Raúl se inclinó hacia adelante. Pero le voy a decir algo que sí sé. Desde ese día, nunca más dejé que un avión despegara si sentía que algo estaba mal. Cancelé vuelos. Molesté supervisores. Me gané reputación de paranoico. Pero ninguno de esos aviones se estrelló. Ninguno de esos pasajeros murió. Eso no trae de vuelta a Pedro Infante. No borra mi dolor. Pero significa que su muerte no fue completamente en vano. ¿Cómo así?, preguntó el periodista. Porque me enseñó que confiar en tu instinto, aunque te llame paranoico, aunque te cueste trabajo, aunque te haga impopular, siempre es la decisión correcta. Pedro murió porque demasiadas personas ignoraron sus instintos ese día. Yo nunca volví a ignorar los míos. El artículo se publicó el 15 de abril de 1992, exactamente 35 años después del accidente. Raúl lo leyó y lloró. No lágrimas de culpa esta vez, sino de memoria, de respeto, de paz incompleta pero real. Carmela, ahora también anciana, se sentó junto a él. ¿Estás bien, amor? Sí, dijo Raúl. Creo que finalmente estoy bien. En 1997, 40 años después del accidente, la familia Infante organizó una ceremonia conmemorativa en el Panteón Jardín. Invitaron a personas significativas en la vida de Pedro. Raúl recibió una invitación personal de Irma Dorantes. Don Raúl Mendoza, mecánico que intentó salvar la vida de mi esposo. Su presencia honraría esta ceremonia. Raúl, ahora de 82 años, asistió con Carmela. Cientos de personas llenaban el cementerio. Fans que nunca habían conocido a Pedro, pero lo amaban de todos modos. Colegas, actores ya ancianos, músicos que habían tocado con él. Y Raúl, el mecánico que le había advertido del peligro. Irma se acercó a él después de la ceremonia. Era la primera vez que se encontraban en persona. Don Raúl, dijo ella con voz suave, he querido conocerlo durante 40 años. Señora Irma, yo lo siento tanto. Debí haber... Ella puso su dedo sobre sus labios. No hay disculpas necesarias. Leí su testimonio. Sé lo que hizo. Sé que trató de salvarlo. Pedro tomó su propia decisión. Era terco, responsable hasta el punto de ser autodestructivo. Si hubiera sido otro día, otro avión, habría sido lo mismo. Esa era su naturaleza. Aún así, me he preguntado toda mi vida si pude haber hecho más. Irma tomó sus manos entre las suyas. Usted le dio a mi esposo algo precioso en sus últimas horas. Le dio honestidad. Le dio la oportunidad de elegir con información completa. Eso es más de lo que muchas personas tienen. Mi esposo murió sabiendo que alguien se preocupó lo suficiente como para advertirle. Eso importa. Raúl sintió lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. He vivido con esta culpa durante 40 años. Entonces es tiempo de soltarla, dijo Irma firmemente. Pedro no querría que cargara con esto. Él querría que usted viviera, que fuera feliz, que supiera que hizo todo lo que un hombre bueno podía hacer. Esa noche, Raúl hizo algo que no había hecho en 40 años. Fue a ver una película de Pedro Infante. Los Tres Huastecos. Estaba en un cine de 1900, arte que exhibía clásicos del cine mexicano. Se sentó en la oscuridad y vio a Pedro en pantalla, vivo, riendo, cantando, siendo el ídolo que México había amado. Y por primera vez en 4 décadas, Raúl pudo disfrutar la actuación sin que la culpa lo consumiera. Pudo ver a Pedro como la audiencia lo veía, como artista brillante, como presencia carismática, como tesoro nacional. No solo como el hombre que había caminado hacia su muerte mientras Raúl observaba impotente. Cuando la película terminó y las luces se encendieron, Raúl se quedó sentado mientras otros salían. Un joven usher se acercó. «Señor, ¿está bien?» «Sí», dijo Raúl, limpiándose los ojos.
solo recordando a un amigo. ¿Conoció a Pedro Infante? Una vez, hace mucho tiempo, le advertí de un peligro. No me escuchó. El joven Usher, que no podía tener más de 20 años, se sentó en el asiento junto a Raúl. Mi abuelo también lo conoció. Dice que Pedro era el hombre más amable que había conocido, que trataba a todos con respeto sin importar quiénes fueran. Así era, confirmó Raúl. En los 10 minutos que hablé con él, pude ver eso, genuinamente bueno, genuinamente humilde a pesar de toda su fama. ¿Por qué cree que México lo amó tanto?, preguntó el joven. Raúl pensó cuidadosamente. Porque era auténtico. En un mundo de falsedad, Pedro Infante era real. Sus películas, sus canciones, su manera de ser, todo era genuino. Las personas sienten autenticidad, la reconocen, la aman. ¿Usted lo amaba? Raúl asintió. Aunque solo lo conocí brevemente, sí. Lo amaba como México lo amaba. Y por eso su muerte me dolió tanto. Me sigue doliendo. Raúl Mendoza murió en 2003, a los 88 años. Carmela encontró una carta que había escrito, guardada en su escritorio con instrucciones de abrirla después de su muerte. La carta decía: a quien corresponda. Pasé 46 años trabajando como mecánico de aviación. Revisé miles de aviones. Ayudé a mantener seguras a cientos de miles de personas. Pero seré recordado, si es que soy recordado, como el hombre que no pudo salvar a Pedro Infante. Y eso está bien, porque esa mañana del 15 de abril de 1957 me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que hacer lo correcto no siempre produce el resultado deseado. Me enseñó que puedes dar advertencias honestas y aún así perder a quien intentas salvar. Me enseñó que las personas tienen libre albedrío. Y ese albedrío debe ser respetado incluso cuando toman decisiones que los destruyen. Pero también me enseñó algo más importante, que después del fracaso, después de la pérdida, después de la culpa, todavía puedes elegir hacer el bien. Puedes elegir aprender. Puedes elegir que esa pérdida signifique algo. Desde ese día, nunca más ignoré mi instinto. Cancelé 47 vuelos en mi carrera. Molesté a supervisores, causé retrasos, pero salvé vidas. No puedo probarlo con certeza, pero sé que algunos de esos aviones habrían caído si hubieran despegado. Pedro Infante murió porque demasiadas personas ignoraron señales de advertencia. Yo nunca más ignoré ninguna. Si hay una lección en mi vida, es esta. Confía en tu instinto. Di la verdad aunque sea incómoda. Advierte del peligro aunque te llamen paranoico. Y si fallas, si pierdes a alguien a pesar de tus mejores esfuerzos, no dejes que esa pérdida te paralice. Deja que te motive. Deja que te haga mejor, más cuidadoso, más comprometido con proteger a los que vienen después. Pedro Infante era el orgullo de México. Yo era solo un mecánico. Pero en esa mañana de abril, nuestras vidas se tocaron. Y aunque no pude salvarlo, él me salvó a mí. Me salvó de una vida de negligencia. Me salvó de ignorar mi intuición. Me dio propósito que llevé durante 46 años. Por eso, a pesar del dolor, a pesar de la culpa que llevé durante décadas, estoy agradecido. Agradecido por esa conversación. Agradecido por esa lección. Agradecido porque su muerte, tan trágica, tan injusta, no fue completamente en vano. Con respeto eterno, Raúl Mendoza. La carta fue publicada en varios periódicos. Generó discusiones sobre seguridad aérea, sobre la importancia de escuchar a profesionales técnicos, sobre el balance entre responsabilidad y autocuidado. Pero más que eso, recordó a las personas que detrás de cada tragedia hay historias humanas. Hay personas que intentaron prevenir el desastre. Hay culpa no merecida. Hay lecciones aprendidas a través del dolor. Hoy, más de 65 años después de ese fatídico 15 de abril de 1957, la historia de Raúl Mendoza es enseñada en escuelas de aviación mexicanas, no como historia de fracaso, sino como ejemplo de integridad profesional.
de un hombre que dio advertencias honestas a pesar de presión institucional, de un mecánico que convirtió tragedia en compromiso de por vida con la seguridad. Los protocolos de aviación cambiaron después de la muerte de Pedro Infante. Las regulaciones se volvieron más estrictas, las inspecciones más rigurosas, las preocupaciones de mecánicos tomadas más seriamente. La muerte de Pedro y las otras 5 personas en ese vuelo no fue completamente en vano. Sus muertes llevaron a cambios que probablemente salvaron miles de vidas en las décadas siguientes. Y en algún lugar, en el registro eterno de actos humanos, está la conversación entre un mecánico preocupado y un ídolo nacional. 10 minutos que cambiaron una vida y no pudieron salvar otra. 10 minutos de honestidad, de advertencia, de respeto mutuo entre 2 hombres de mundos diferentes, unidos por un momento de verdad. Raúl Mendoza hizo lo correcto. No salvó a Pedro Infante, pero honró su memoria. Honró a todas las personas que subieron a aviones después. Honró su profesión. Honró la verdad. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Decir la verdad. Advertir del peligro. Confiar en nuestro instinto. Hacerlo correcto incluso cuando no produce el resultado deseado. Y cuando fallamos, cuando perdemos a pesar de nuestros mejores esfuerzos, convertir esa pérdida en compromiso. Convertir ese dolor en propósito. Convertir esa tragedia en lecciones que protegen a otros. Pedro Infante voló hacia su destino esa mañana de abril. Raúl Mendoza pasó el resto de su vida asegurándose de que menos personas siguieran ese mismo camino. Ambas son historias de dignidad. Ambas merecen ser recordadas. Ambas nos enseñan algo profundo sobre responsabilidad, sobre elección, sobre vivir con las consecuencias de momentos que nunca podemos cambiar, pero que nos definen para siempre.